Gloria. Bueno, saludamos a los amigos y amados que alcanzan a escuchar en este día. Les saludamos desde aquí, desde este ámbito de mística y mística cristiana. Ustedes saben, amados, que siempre procuramos dar un mensaje que te invite a despertar, que te despierte el hambre por conocer la palabra, por entender el consejo de Dios y ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque es poderoso el que alcanza a practicar el consejo de Dios y que lo vive, entonces se da cuenta que esto es otro nivel de existencia. Así que vamos hoy a estar hablando sobre por qué es importante conocer, entender y practicar el consejo de Dios. ¿Por qué es importante conocer, entender y practicar el consejo de Dios? Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Gloria. La palabra del Eterno es para siempre. Dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ya comenzamos a sentar las bases sobre lo que vamos a decir. ¿Sí? Eso es algo que hay que entender y tener claro. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Eterno no pasará. Luego, todas las promesas que están allí, tú tienes que entender que son para siempre cuando tú las alcances. ¿Sí? Tienes que entender que son eternas para siempre cuando tú las alcances. Y que están vigentes desde el día en que se anunciaron hasta el día de hoy. Las palabras está vigente, no ha perdido vigencia, no ha caducado. Ella es eterna, así como Él es eterno, porque todas las cosas que Dios hace son para siempre, ¿sí? Porque tal es el Padre, dice, es el Hijo, ¿sí? Y toda creación de Dios viene a ser hijo de Dios siempre y cuando esté sujeta a la voluntad y al propósito por el cual Dios la creó. Cuando algo se sale de la voluntad, entonces dejó de ser hijo, se convirtió en rebelde, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer, entender y poner en práctica la palabra, el consejo de Dios? ¿Por qué? Porque mira una promesa como esta. Dios dice que Él dio al Hijo que tenga vida en sí mismo, para que dé vida a todos los que Él quiera. ¿Cómo es esto? Te lo voy a repetir. Dios dice en su palabra, en el Evangelio, que Él ha dado vida al Hijo. Él ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo y para que Él dé vida a los que Él quiera. ¿Quién? Dios. Ha dado vida al Hijo que tenga vida en sí mismo y que Él pueda dar vida a los que Él quiera. ¿Quién? Al Hijo. Al Hijo. ¿Sí? ¿Qué más dice? Dice que en Salmos, dice que desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Óigase bien. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Eso está en Salmos, creo que Salmo 101. Sí, para que usted vaya y lo busque. Mira qué promesas tan terribles. En una está prometiendo vida eterna, vida en sí mismo. De manera que tú tienes vida y puedes dar de esa vida a otros. Y en otra promesa dice que tienes tú el rocío de tu juventud. O sea, te está hablando de la juventud eterna. Está hablando en presente perfecto. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Sí? También dice lo siguiente. Dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. ¿Cuántas? Todas las cosas ha puesto en sus manos. Yo quiero que tú entiendas esto para que comprendas
¿Por qué es importante, necesario, indispensable en la existencia conocer, entender y practicar el consejo de Dios? Te han enseñado religión, el mundo te ha enseñado religión, por eso tú hoy aborreces la palabra, porque lo que te enseñan no te permite ver la eficiencia y la eficacia del poder de Dios a través de su palabra. Pero con lo que te voy a decir hoy, si tú prestas atención, tú vas a comenzar a entender que es necesario, que es importante, que es lo más grande, porque esto provee de todas las cosas. Todas las cosas están provistas en estos 3 versículos que te estoy diciendo. Y claro que hay muchas más promesas. Pero si tú entiendes estos 3 versículos que hoy te vamos a explicar, tú vas a despertar hambre por conocer, por entender y practicar a Dios. Porque allí está la vida, allí está el éxito, allí está la prosperidad, allí está la trascendencia, ¿sí? En elevarse más que los demás en esta existencia. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Entonces, dice que Él dio al Hijo que tenga vida en sí mismo, ¿sí? Pero también tiene unos requisitos, unos preceptos y estatutos que el Hijo debe cumplir para adquirir, ¿sí?, esas promesas. Y esto es lo importante, que esto no es religión. Tú puedes vivir en la religión toda la vida y nunca vas a conocer a Dios y nunca vas a alcanzar las promesas si vives la religión. No. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios dice, ¿sí?, es necesario que el hombre conozca qué es lo que Dios habla, lo entienda y lo practique. Hay otro versículo que dice que la sabiduría es capaz de preservar la vida a sus poseedores. ¿Sí? La sabiduría es capaz de preservar la vida a sus poseedores. ¿Sí? El consejo de Dios te hace sabio. ¿Cuándo? Cuando tú lo entiendes y lo practicas. Cuando tú comienzas a conocer, a entender y a practicar el consejo de Dios, tú comienzas a moverte en un nivel de sabiduría. Comienzas a moverte en sabiduría. Y llega un momento en que esa sabiduría que comienzas a manifestar, llegas a un nivel en que comienza a preservar tu vida. Ya tú no puedes morir. Dice Cristo que por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera, ¿sí?, fue librado de los dolores de la muerte. ¿Por qué? Porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. ¿Por qué era imposible que la muerte pudiera retener a Cristo? Porque Él se movía, Él se movió en un nivel de sabiduría en que era imposible que la muerte pudiera reclamar algo en Él. Por lo cual dijo, viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. O sea, cuando tú comienzas a conocer, a entender la sabiduría y a practicarla, comienzas a moverte en ciertos niveles donde la muerte, el mal no puede reclamar nada en ti. Y por moverte en ese nivel, Dios te adhiere la vida eterna. Y esa vida eterna no simplemente es para ti, tú puedes dar vida a otro. Por eso Cristo le dijo a Lázaro, levántate. Y la vida que estaba en Cristo entró en Lázaro. Porque eso es lo que dice, le ha dado vida en sí, que tenga vida en sí mismo para que Él dé vida a los que Él quiere, a los que Él quiera. Entonces no es para que tú estés... No, esto es para que tú conozcas a Dios y entiendas tu propósito. Y entiendas que si tú comprendes lo que Dios te está diciendo que hagas y lo practicas, entonces puedes adherir a la eternidad. Y no simplemente tú, sino que tú puedes dar de esa eternidad que adquieres, de esa vida eterna que adquieres. Porque el hombre en sí es eterno, pero lo que no tiene vida es eterna. La vida es un estado de victoria, digámoslo así, resumámoslo así, es un estado de victoria. Del que la posee no va a sufrir los dolores de la muerte, sino que va a vivir una vida de abundancia. ¿Sí? Porque legalmente todas las cosas existen por la eternidad, porque Dios las hizo
Y tal vez el Padre es el Hijo y Él ha dado eternidad a todo lo que hizo. Pero hay dos tipos de eternidad, una en sufrimiento y otra en victoria. Una en derrota y otra en victoria. Pues Dios te dice que de esta manera, que si el hombre acepta la disciplina, Él lo recibirá por hijo y será a ellos por padre. ¿Sí? Pero mientras que el hombre no recibe la disciplina de Dios, no acepta la disciplina de Dios, que es entender el consejo, conocer el consejo, entender el consejo y practicarlo, y sufrir por un momento la práctica del pecado hasta que tú adhieres a ese estilo de vida, ¿sí? Que es ese estilo de vida lo que hace que la sabiduría te preserve, ¿sí? Porque tú te guardas de las cosas que te matan, que te dañan. Y esto se convierte en un estilo de vida para ti. Eso es moverse en un nivel de sabiduría. Y por esa sabiduría que tú manifiestas, la vida adhiere a ti de tal manera que nada te la puede arrebatar, ni la muerte. Por eso dice, por cuanto era imposible que la muerte lo pudiera retener. Entonces, seguimos. ¿Qué está diciendo? Que mientras que el heredero, que si el hombre acepta la disciplina, Dios lo recibe por hijo. Pero si el hombre no acepta la disciplina, Dios lo tiene por bastardo. ¿Sí? Por bastardo. Y el bastardo difícilmente heredará. ¿Sí? Difícilmente heredará el bastardo. Por eso el hombre hoy en día muere, porque no ha aceptado la disciplina, no ha aceptado el consejo de Dios y adhiere al pecado y sigue haciendo la voluntad del pecado, no ni siquiera la voluntad propia de él, sino que es la voluntad del pecado que él hace. Porque ¿qué dice? Que el pecado se enseñorea del pecador. ¿Sí? Sé que se enseñorea del pecador. Entonces, mientras que el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo. ¿Qué es ser niño? Andar en los rudimentos del mundo, andar con simpleza, no tener la sabiduría, no practicar la sabiduría, porque tú puedes saber muchas cosas, pero si no la practicas, entonces dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Estás en las mismas que el que sabe, que el que no sabe, y hasta en peores, porque dice que bueno es no haberlo conocido. El punto es que Dios no te invita a que vivas una religión, Dios te invita a que te conozcas a través de su palabra, a que aprendas y entiendas el consejo y lo practiques, porque el consejo te va a preservar la vida, el consejo te va a hacer poderoso en esta tierra, porque ¿qué más dice? Que todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo también, igualmente, que el Hijo no hace nada por sí mismo, pero que todo lo que va a hacer el Padre, el Hijo lo hace igualmente. Eso está escrito, ¿sí? Mira cómo te estamos anunciando el mensaje para que tú entiendas que no es religión, no, esto es poder, esto es ciencia, que hay que entender, que hay que practicar, que hay que conocer, que hay que comprender y manifestar. ¿Sí? No es para que tú estés allí 1000 oraciones, no. Es para que tú conozcas qué es lo que debes hacer, qué es lo que demanda la existencia. ¿Para qué? Para que tú te eleves en conciencia y comprendas de qué se trata esto. ¿Sí? Porque por practicar el consejo preservas la vida, sí. Dios te reconoce como hijo, te da poder, pero tú también comienzas a experimentar lo espiritual de manera tangible, de manera digámoslo por decirlo, porque es un decir real, porque la espiritualidad es una realidad más real que esta. El punto es que cuando tú decides conocer, entender y practicar el consejo de Dios, todas estas bendiciones comienzan a adherirse a ti a medida que tú vas alcanzando un nivel en sabiduría, que tú vas aceptando la disciplina, que tú vas conociendo más y viviendo más a Dios, más de Dios. ¿Sí? Más del eterno.
Te estoy hablando en términos en que tú puedas comprender, porque te podría hablar en términos muy profundos, pero ¿de qué sirve yo hablarte con profundidad si tú todavía no puedes alcanzar ese nivel de comprensión? Pero en la manera en que estoy dándote este mensaje es para que tú comprendas por qué es importante leer, comprender y practicar el consejo del Eterno. Entonces, mira lo que dice. Por eso hay mucha gente en las iglesias y nunca alcanzan a pasar de la niñez. ¿Por qué? Porque viven una religión. Siempre están con necesidad de leche. No, la idea es llegar a crecer mediante la práctica del consejo. ¿Pero qué? Tú no puedes practicar con exactitud o a la perfección lo que no comprendes. Por eso tú tienes que llegar a entender. ¿Sí? No a someterte a lo que... ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, tú tienes que llegar con un propósito de entender qué es el consejo, en qué consiste, qué es lo que hay que hacer y practicarlo. ¿Por qué? Porque mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Tú puedes pasar toda la vida allí, en una religión o en una congregación, y nunca alcanzar el estado de madurez que manifiesta la vida de Dios. ¿Sí? Nunca alcanzar el estado de madurez que manifiesta la vida de Dios. ¿Por qué? Porque estás viviendo una religión. Pero cuando tú comienzas a escudriñar, a buscar, dice que bienaventurados los que velan a sus puertas cada día, esperando, escudriñando, esperando que ella se les manifieste. ¿Quién? La sabiduría. Si tú buscas a comprender el consejo de Dios, de qué trata para manifestarlo, entonces tú comienzas a apartarte de un montón de cosas que no aprovechan, aunque se practican en la religión y en las congregaciones, pero no es la idea de caminar, de recorrer el camino de la perfección. ¿Sí? Es aceptar el consejo, practicarlo y aceptar la disciplina que viene con el consejo. Pero tú tienes que entenderlo, esto es personal. Esto es un entendimiento personal que tú debes adquirir, una postura personal que tú debes adquirir, que tú debes adoptar. ¿Sí? Esto no es un colectivo, el colectivo lo hace Dios, que lo engloba todo. Pero el colectivo físicamente no funciona bien. ¿Por qué? Por causa de la multitud mezclada que ya expliqué antes. El punto es que cuando tú decides adoptar el consejo de Dios, practicarlo, tú comienzas a crecer y cada día vas aprendiendo una sabiduría nueva que comienzas a practicar. Y esa práctica de la sabiduría nueva que va en conjunto con lo que ya sabías antes, la practicar todo en conjunto es que te va dando crecimiento, hasta que llegas al punto de heredar todas las cosas que dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. ¿Sí? Hasta que llegas a ese punto de heredar todas las cosas y que ha dado vida al Hijo que tenga vida en sí mismo. Es una medida que hay que alcanzar, donde la sabiduría comienza a preservar tu vida, donde las promesas se comienzan a cumplir en ti porque tú ya alcanzaste la medida de heredar. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, hasta que todos alcancen la medida de Cristo. Pero esto no es cuando tú te mueras, no. Si tú te mueres sin alcanzar esa medida, cuando tú entres a la eternidad no la vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque dice que el que lleva cautividad va en cautividad. Eso está en Apocalipsis. Mira cómo te estamos entregando el mensaje que no hay religión por ningún lado. Esto es algo personal. Esto es crecimiento personal. Esto es una búsqueda personal, una entrega personal. Tú te debes decidir alcanzar la vida eterna, te debes decidir alcanzar la juventud eterna. ¿Sí? Si tú buscas estas cosas, entonces tú tienes que entender que lo bueno cuesta y tú vas a pagar el precio cuando tú comprendes. Y en esa comprensión que tú haces y en esa disposición, Dios te comienza a dar revelaciones para que tú entiendas que lo que estás haciendo no es algo sin sentido. Dios comienza a darle sentido a tu búsqueda cuando tú realmente decides conocer, comprender y practicar el consejo de Dios, del Eterno, ¿sí? Entendiendo que esto trata no de religión, sino de un mecanismo de elevar la conciencia a donde estaba antes de que Adán cayera. Adán era Dios, pero pecó y el pecado
lo hizo degradar hasta el punto en que el hombre hoy está lejano de su verdadero propósito. Pero cuando comienzas a conocer el consejo, a comprender el consejo y a practicarlo, entonces tú comienzas a hallarle el sentido de tu existencia, ¿sí? Y a ver las grandes ventajas que hay en entender y vivir lo espiritual, ¿sí? Porque la vida, ¿sí?, espiritual te puede hacer poderoso cuando la logras controlar. Y para eso Dios te da todas estas promesas, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Y por qué la gente después de tantos años sigue siendo niño espiritual? Aunque hay unos que se creen que están en un nivel muy arriba, pero dice, por sus frutos los conoceréis. El que llega a un nivel espiritual elevado, que ha alcanzado las medidas, manifiesta los frutos de Cristo. ¿Sí? Los manifiesta, los frutos. Dice que estas bendiciones te seguirán. Pero el que no, de palabras únicamente, entonces está alimentando su alma de vanidad. Pero entonces llega un punto en que tú comienzas a percibir lo espiritual y a vivir lo espiritual y comienzas a comprender cada palabra que está escrita, porque se habló para un contexto espiritual, no para un contexto terrenal, carnal, no. La palabra no se habló para este contexto. Se envolvió en este contexto para que el hombre que era terrenal por causa del pecado lo pudiera entender. Sí, pero la palabra realmente hay que desenvolverla hasta llevarla al contexto espiritual, que es donde verdaderamente cobra sentido. Y si tú no tienes una vida espiritual activa, no vas a comprender el consejo. Porque el consejo te está hablando de cosas espirituales que necesitas comprender y practicar en el espíritu. ¿Sí? Eso es lo que da crecimiento a tu conciencia. Que tú puedas comprender quién eres, que tu espíritu pueda comprender quién es. Entonces, mientras que el heredero es niño, nada difiere del esclavo. Tiene todas las cosas por alcanzar. Y aunque todas son de él, pues entonces está sometido a tutores y cuidadores. Y siempre va a ser tratado como esclavo. Y por eso muere. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesucristo a los hermanos? Mi tiempo todavía no ha llegado, pero vuestro tiempo en cualquier momento está presto, aunque eran hermanos. Pero ellos no tenían el nivel de conciencia que poseía Cristo. ¿Sí? Por eso entonces le dijo, ustedes en cualquier momento ustedes mueren, aunque son hermanos míos, pero ustedes mueren. Pero el que se ha elevado en conciencia dice que el alumno no es mayor que su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. De esto te está hablando, del crecimiento espiritual, del crecimiento de la conciencia, de la manera de adaptarse al consejo y manifestarlo, de tal manera que esa vida de Cristo que viene por manifestar el consejo, por practicar el consejo, se haga patente en ti, patente en el que expresa ese nivel de sabiduría, el que vive ese nivel de sabiduría. Por eso dice que la sabiduría preserva la vida de los que la poseen. Entonces no es cuestión de estar orando y no. La oración inicialmente es necesaria porque tú estás en los rudimentos de Cristo. Pero a medida que tú vas conociendo de qué se trata, tú las cosas de niño las vas dejando atrás y comienzas a vivir las cosas que el nuevo estado, nivel espiritual te demanda. No era para quedarse todo el tiempo allí. Inicialmente es necesario porque tú no conoces nada, tú no sabes nada, entonces te toca rogar mucho. Sí, eso está escrito. Pero no era para que te quedaras rogando mucho, sino para que crecieras espiritualmente, para que todas las cosas que están en tus manos tú las comenzaras a manifestar a partir de esa vida de práctica del consejo que tú adoptaste con el tiempo, que llevas conociendo, comprendiendo, entendiendo y practicando el consejo de Dios. De eso se trata esto. No de morirse esperando que sea más allá que lo vas a alcanzar, sino de alcanzarlo ahora. Hoy es el tiempo. ¿Por qué? Porque el que va en cautividad, el que lleva cautividad va en cautividad. Comprender esa simple frase es profunda. Y saber de qué está hablando eso.
para que la gente se sacuda. Si el que lo comprende se sacude y entiende que tiene que alcanzarlo es ahora, porque si no, lleva a cautividad, va en cautividad. Entonces, es muy importante que el hombre, la humanidad comprenda por qué debe oír, entender, practicar a Dios, practicar el consejo. ¿Sí? Porque es allí donde está la vida y la efervescencia y la panacea de la existencia. Cuando tú manifiestas esa vida abundante, dijo que había venido para dar vida, y no cualquier vida, sino vida abundante. Pero ¿cómo se alcanza eso? Cuando tú alcanzas el nivel de sabiduría que te permite heredar las cosas, heredar las promesas. ¿Sí? Y esto es religión, no. Esto es ir comprendiendo una serie de medidas y adoptar ciertas posturas que te permiten apartarte de lo que te mata, de lo que te atrasa, de lo que te impide manifestar a Dios. ¿Sí? Por eso es necesario que el hombre conozca a Dios, oiga el consejo, comprenda el consejo y lo practique. Porque hay vida abundante, vida eterna. No simplemente eso, hay juventud eterna. Llega un momento en que tú puedes incidir sobre tu propio espíritu. Esto te lo voy a hablar. Y tener esa promesa cumpliéndose en tu espíritu. El espíritu es el que da forma a lo exterior. Y si el espíritu se rejuvenece, entonces también lo exterior se rejuvenece. Y llegan niveles espirituales cuando tú alcanzas a practicar el consejo. Cuando tú tienes un nivel de práctica del consejo, llegas a niveles espirituales que tú puedes ordenar desde allí el rejuvenecimiento de tu espíritu. O simplemente la promesa se puede cumplir, porque ella dice: estas promesas se cumplirán en ti. Pero te estoy hablando de alcanzar de niveles espirituales en el que el hombre que los alcanza ya puede influenciar sobre su propio espíritu, ya puede incidir sobre su propio espíritu. ¿Sí? Porque hay que sacar la palabra del contexto terrenal y meterla al ámbito donde ella verdaderamente es efectiva, que es en el espiritual. Dijo que estas palabras son espíritu y son vida. ¿Y que dijo? Que tal es el Padre, es el Hijo. Dice que Dios es espíritu. Dios habló palabra al espíritu, en el ámbito espiritual para el espíritu. Entonces, tenemos que comprender esto, que no es religión, que es una búsqueda personal, ¿sí? De reencuentro del hombre consigo mismo. ¿Cómo así que consigo mismo? Sí, porque cuando tú conoces a Dios te das cuenta que he aquí que yo soy Él y no hay Elohim conmigo. Esa frase se la dieron a los antiguos sabios judíos, que eran hombres muy entregados a la búsqueda de lo eterno, del eterno. Y aquí la estamos hoy repitiendo, porque aunque ellos en su tiempo, por la religión que vivían, no pudieron darle el sentido, sino que le dieron un sentido conforme a su religión, hoy te la estamos diciendo. Cuando tú comienzas a conocer el consejo, a comprender el consejo, a manifestar el consejo, te das cuenta que lo que dice esta frase: he aquí que yo soy Él y no hay Elohim conmigo, o Elohim no está conmigo. Comprender simplemente esto es terrible. ¿Sí? Hoy la estamos diciendo aquí nuevamente, para que el que tenga oídos para oír, oiga, porque es importante oír el consejo de Dios, comprenderlo y practicarlo, el consejo del Eterno. ¿Sí? No es religión, no es para que te metas allí, no. Es para que comiences a despertar el hombre interior que está adentro,
¿sí? Una vida espiritual que es poderosa. Todo lo que puede, la tecnología espiritual es la tecnología más terrible que hay, porque puede hacer las cosas que tú le quieras después de que tú entrenaste al espíritu. Porque ¿qué dice? De la sabiduría dice que él la veía y la manifestaba. ¿Sí? Luego la preparó y la descubrió. Eso está en Job. En el pasaje creo que es Job 28, ¿no? O 38, algo así. El hombre busca de la sabiduría. ¿Sí? Cuando tú logras preparar tu espíritu, que tu espíritu te comprende, te entiende, tú puedes comenzar a hacer uso de los beneficios del espíritu. El espíritu de Dios fue el que dio forma a todas las cosas que existen. Con eso te digo mucho, si tienes entendimiento. El espíritu de Dios se transformó, fue el que dio forma a todas las cosas que existen. Por eso si tú levantas una piedra, allí está el espíritu de Dios. Si tomas una piedra, allí está el espíritu de Dios. El multiforme poder del espíritu. De eso te estoy hablando. Por eso es importante entrar. Por eso te digo que es la tecnología más terrible que existe. Porque cuando tu espíritu y tú se hacen uno, que tu espíritu te obedece, es terrible. Ahí son muchas las posibilidades. Y es más, voy a dar un consejo, voy a traer otra palabra que es espiritual. Dice en el libro de Enoc, en Dios, hay esta palabra que se la dijo a Enoc cuando le mandó a reprender a los vigilantes. Dice que Dios le dice a los vigilantes, por eso, hablando del hombre, dice, por eso he dado mujeres a ellos, para que engendren hijos de ellas, de modo que no les falte nada. Mas tú eres espiritual, viviendo la vida eterna. ¿Sí? Ese es extrayendo una porción de la reprensión que Dios manda a los vigilantes a través de Enoc. Es muy interesante lo que acabé de decir. Probablemente no le habrán prestado atención, pero voy a repetir esa partecita que es interesante. Dice Dios en esa reprensión, por eso les he dado mujeres a ellos, para que engendren hijos de ellas, de modo que no les falte nada. ¿Cómo así que al engendrar hijos de las mujeres, el hombre no le va a faltar nada? ¿De qué está hablando Dios? Si la gente busca tener máximo 1 o 2 por la situación en la que se encuentra el hombre de sostenimiento. Pero Dios dice que ha dado mujeres a los hombres para que engendren hijos de ellas, para que no les falte nada. Esto es, recuerde que Dios es espíritu y habló en el espíritu. Esto es enteramente espiritual. ¿Sí? Porque tal vez el Padre es el Hijo y lo espiritual se ajuste a lo espiritual. Dios, ¿de qué está hablando? De que los hijos te van a solventar la vida, los hijos que tú engendres te van a solventar la vida. ¿Cómo así? Si tú lo que ves aquí en este plano físico, que los hijos lo que hacen es apretarte, los muchos hijos, lo que hace, cuando un hombre tiene muchos hijos, lo que hace es apretarse la situación, porque son hijos carnales. Pero el espíritu, el hijo espiritual, puede tomar la forma que tú quieras. Mira, esto ya es espiritual, esto ya es otro nivel, pero simplemente lo voy a dejar aquí para que tu interés por comprender el consejo de Dios se dispare. Por esto te estoy diciendo mucho. Los hijos espirituales pueden tomar la forma que tú quieras, pueden convertirse en lo que tú quieras. Y el mejor ejemplo es la creación, que todo parte del mismo espíritu, que le dio forma a todas las cosas creadas. No voy a decir más. El punto es que la vida poderosa de Dios está en él.
descubrir lo espiritual, en vivir lo espiritual. Y el consejo de Dios te permite experimentar lo espiritual cuando tú vives una vida manifestando el consejo de Dios. ¿Sí? Por eso es importante conocer lo que la palabra te enseña, entenderlo y practicarlo fuera de todo ámbito religioso y de incredulidad. Es necesario oír, comprender y practicar el consejo del Eterno. Si quieres elevar tu conciencia, si quieres dar un salto muy alto, entonces debes conocerlo, lo que la palabra del Eterno te enseña, y practicarlo. Si no, seguirás como un hombre más aquí en la tierra. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Triste realidad para el que fue llamado para señorear sobre todas las cosas. Dice que Dios creó al hombre para que señoreara sobre toda la obra de sus manos, pero el hombre hoy en día es esclavo y no se da cuenta de su esclavitud y se ha acostumbrado a su esclavitud porque no hay alguien que le haga cambiar el panorama. La religión te sigue haciendo esclavo. Lamentablemente es así, aunque profesan una libertad, pero no. Siguen allí esclavos, se mueren como esclavos. Es triste decirlo, pero así es. Pero Jesucristo vino a hablarte de y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no siervos, sino libres. Por eso él dice, ya no llamaré siervos, en el Evangelio dice, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay que alcanzar ese nivel espiritual en la que tú ya no seas niño, en la que las cosas que están para que alcances las puedas alcanzar y no las debes de alcanzar porque el heredero, mientras que es niño, no difiere del esclavo y entonces no puede heredar nada. Pero cuando tú alcanzas ese nivel por la práctica del consejo, porque lo entendiste, tú no puedes practicar a la perfección o algo que no comprendes. ¿Sí? Con seguridad te vas a equivocar. Y es la falta de comprender el consejo que hace que las personas se estanquen en una religión. Comprender de qué te está hablando, de qué se trata esto. Gloria. Gloria al Eterno. Así que, amados, no importa cuántos años lleves en tu iglesia o si nunca has asistido a una iglesia. Hoy te estamos diciendo que es importante de que tú oigas, comprendas y practiques el consejo del Eterno. ¿Sí? Puedes comenzar a partir de hoy, no en una religión, no. Esto es una búsqueda personal. Dice que el hombre en búsqueda de la sabiduría es suspendido y balanceado lejos de los demás hombres. O sea que es una búsqueda personal. Si tú quieres alcanzar la sabiduría que te va a preservar la vida, entonces tienes que apartarte. Eso es lo que está escrito. Tú puedes ir y leerlo. No es una búsqueda colectiva, es una búsqueda personal. Porque lo colectivo te puede estancar. Eso fue lo que causó la degradación de Moisés, el colectivo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía al pueblo de Israel mezclado con otra gente que no... ¿Sí? Eso habla de la multitud mezclada. Yo ya expliqué eso en otro mensaje. Y eso fue que causó la degradación de Moisés hasta el punto de que por esa degradación Moisés muriera. ¿Sí? Por eso es una búsqueda personal, individual. Por eso el hombre es suspendido y balanceado lejos de los demás hombres para que nadie le estorbe en su progreso, en su avance. Él es tomado, él es apartado de la multitud y puesto en un lugar donde él puede avanzar a su ritmo. Pero si no tienes el consejo, si no conoces, nunca vas a avanzar y vas a seguir aceptando la muerte que el mundo ofrece. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Todo el mundo aceptó eso. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia terrible, porque no quieren oír el consejo de vida. Pero hoy aquí te estamos dando luz y te estamos invitando a que comiences a oír, comprender y practicar el consejo del Eterno. Porque es la vida, es la juventud eterna. Dice que ama al Hijo y todas las cosas puestas en sus manos. No te va a faltar nada cuando tú llegues a ese nivel espiritual. Mientras no alcances ese nivel, todas las cosas te van a faltar.
¿sí? Y ese es el precio que hay que pagar. Pero la idea es alcanzar ese nivel, no quedarte allí en aplausos. No, hay que buscar el crecimiento, la elevación de la conciencia. Y no es el colectivo que te la va a dar. Lamentablemente no es. Así que es para que entendamos. Es para que entendamos lo importante que es oír, practicar el consejo del Eterno. Entonces, te habla de que todas las cosas están en las manos del Hijo, de que Él ha dado vida al Hijo en sí mismo para que Él dé vida a lo que Él quiere. Y que Él le dice al Hijo que tiene la juventud, el rocío de su juventud. O sea, no tendrás, sino tienes el rocío de tu juventud. Te está hablando de juventud eterna. ¿Quién no quiere esas cosas? Y todas esas cosas las ofrece el consejo del Eterno. Y entonces, ¿por qué la humanidad no las busca? Porque todavía no le han hecho entender qué es lo que el consejo del Eterno dice, sino que se les ha enseñado una religión que los tiene embotados a unos y otros que no quieren religión, que no quieren oír religión. Y tienen su razón, porque la religión te embota y te atrapa y te envuelve en un montón de cosas que al final tú te mueres y nunca conociste al Eterno, nunca conociste el consejo de qué se trataba. Y te mueres sabiendo únicamente que Jesucristo murió por ti en la cruz y que Él es tu Salvador. Pero no conociste a Dios, no conociste al Eterno, porque es un llamado personal a que el hombre se interese por su eternidad. Y el que te puede enseñar de la eternidad es el que habita en ella. Dios, el Eterno, habita la eternidad. Él es el mejor enseñador de esto. Así que no me voy a extender más. Podría seguirte dando muchas cosas, ¿sí? Pero es necesario que tú te sientes a pensar ahora, hoy, ¿qué sabes de la eternidad? Porque con seguridad vas a entrar en ella. ¿Y qué sabe tu espíritu de la eternidad? Es por eso que muchos mueren, porque no conocen qué se puede hacer en la eternidad. Pero ¿qué dice? Que la sabiduría retiene la vida, preserva la vida de los que la poseen. De eso te está hablando, de que no entres a la eternidad como un simple, como alguien que no sabe de qué se trata esa eternidad. El hombre aquí en la tierra, el terrenal, el carnal, no sabe de qué se trata la eternidad, porque no oye, porque no escudriña la palabra. Es la palabra que te enseña la eternidad. ¿En qué consiste? Que instruye y capacita tu espíritu para que habite la eternidad en victoria, no en derrota, sino en victoria. Entonces, amados, no te predicamos religión. Si tú puedes ver, no hay religión por ningún lado, pero sí hay mucha palabra de Dios. ¿Sí? Porque no es religión, es ciencia. Que si tú la entiendes, la comprendes y la aplicas, vas a obtener resultados espirituales tremendos. ¿Sí? Que te van a sacar de la mente racional normal y van a elevar tu conciencia a otro nivel, a otro estado de existencia. Así que, porque hay que conocer, comprender y practicar el consejo de Dios. Espero que sirva esto para tu despertar, que contribuya en gran manera a tu despertar. También estamos promocionando el libro, Experiencias Espirituales. Esperamos con este libro inspirar a muchos a buscar, a la búsqueda, ¿sí? A entender a entender a Dios y apartarse de lo que le impide crecer. Esperamos a través de este libro que está en construcción, todavía hay mucho por contar, pero en lo que hemos contado hasta donde va, si tú lo lees te puedes inspirar. Así que te invitamos a que lo leas. No siendo más, pues te digo, comparte el mensaje, no te quedes dale a compartir. Suscríbete al canal y si te gustó, dale me gusta. Y esperamos tener una nueva oportunidad con ustedes.
Hasta una próxima oportunidad, si el Eterno así lo quiere.